Hola a todos, bienvenidos otra vez. El tema que tengo hoy creo que está muy relacionado con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Son tiempos complejos, las noticias nos pintan imágenes de violencia, nos generan estrés, desesperanza y nos estamos sintiendo muy vulnerables. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar y hay otras que tenemos que cambiar. Entonces, creo que está en nosotros pensar en qué podemos hacer para que atienda los distintos ámbitos donde podemos inferir para poder ayudar a mejorar la situación. No podemos dejar todo a los demás, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, pensando en esto y en cómo pasamos de la preocupación a la ocupación, me vinieron en mente los valores. Entonces, cuando escuchamos la palabra valor, ¿qué es lo primero que te viene a tu cabeza? ¿Piensas en la campaña Tienes el valor o te vale? ¿Piensas en los que te machacaron en clases de civismo, ética, catecismo, etcétera? ¿O me podrías tú enumerar y definir tus valores personales? Obviamente estamos hablando de valores morales, ¿no? Entonces, creo que hay más que nunca tenemos que rescatar este tema, así que hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuáles son tus valores? ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué son valores porque creo que estamos también muy mal acostumbrados a dar por sentadas las palabras y no revisar un poco el verdadero significado de ellas. Entonces, las usamos muchas veces para generalizar o por imitación, pero no sabemos exactamente qué significan y esto nos puede generar confusión y falta de claridad. Entonces, de lo que vamos a hablar, como les decía, es de valores morales. También existen los valores éticos, pero los que me interesan hoy son estos primeros, ¿sí? Entonces, valores morales van a ser los valores que se establecen en común acuerdo, como quien dice, en una sociedad. O sea, son el conjunto de normas y costumbres que una sociedad establece y que representan la forma correcta de actuar. O sea, es la forma que está como consensuada por todo el mundo que es lo correcto. Ajá. Los valores pueden cambiar o variar un poco de una sociedad a otra y eso lo podemos ver con cosas que son muy extremas a nuestra forma de pensar. Por ejemplo, en la cultura árabe, etcétera, sus valores pueden ser diferentes a los nuestros, ¿sí? Pero entonces es importante que tengamos claros cuáles son los valores que están consensuados dentro de nuestra sociedad. Entonces, los valores siempre se van a transmitir desde la infancia. Cuando me preguntan de dónde vienen los valores, bueno, pues desde que naces empiezas a vivirlos, o sea, empiezas a percibirlos, ajá. Primero los papás, la escuela, la religión, el trabajo, amigos, y muchas veces los medios de comunicación, publicidad, etcétera, te están transmitiendo valores. Eso no quiere decir que los tengas que adaptar, perdón, asimilar como tuyos. Ajá. Los puedes adecuar si es que te funcionan, pero no tienes que asimilarlos como tuyos sin hacer un proceso justamente de conciencia, ¿no? Entonces, idealmente los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo. Uh-huh. Entonces, estos nos permiten establecer qué es importante para nosotros. Son fundamentales para poder vivir en armonía en una sociedad. Sin valores no podríamos tener empatía, respeto, tolerancia, honestidad, etcétera, ¿sí? Entonces los valores son nuestra brújula. Yo digo mucho que son nuestra brújula, porque sin valores no podemos establecer rumbos o identificar nuestro norte, o sea, hacia dónde queremos caminar. O sea, imagínense, ¿qué harías si te perdieras en un bosque y no supieras hacia dónde tienes que ir? Estarías dando vueltas y vueltas y vueltas, perdido, probando caminos sin la certeza de que aun cuando puedas encontrar obstáculos en este camino, vas por el camino correcto. O sea, es muy diferente ir sorteando obstáculos, pero saber que vas en la dirección correcta, a estar sorteando obstáculos sin saber a dónde vas a llegar o si vas realmente hacia dónde quieres ir. Uh-huh. Entonces, esto es lo que pasa cuando no sabemos cuáles son los valores que rigen nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar cuáles son tus valores? O sea, ¿qué puedes hacer para identificar cuáles son tus valores? Punto número uno. Piensa en al menos tres personas que admires. Ajá. No las tienes que conocer en persona y pueden no estar ya vivas, ¿sí? Solo tienes que saber de ellas y sentir admiración por ellas. O sea, puede ser, por ejemplo, Gandhi, o puede ser una tía, o puede ser quien admiras. Piensa por lo menos en tres personas. Ajá. Ya que hayas pensado en esas tres, escribe sus nombres y para cada una de ellas enlista las palabras o frases que describen las características que hacen que las admires. O sea, por ejemplo, en el caso de Gandhi podría ser
servicio, comunidad, empatía, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es la palabra para ti que esa persona hace que la admires? Ajá. Luego, el tercer punto sería, lee lo que escribiste de cada persona e identifica qué valores hay en lo que pusiste. O sea, ahora sí, pudiste haberlo hecho como con oraciones cortas, ahora subraya dentro de esas oraciones que hiciste cuáles son los valores que identificas ahí. Y haz una lista de cuántos valores te van saliendo, de cuántas palabras que son valores te van saliendo. Si no estás muy claro de qué palabras pueden definir valores, al final de este ejercicio, en la parte escrita del blog, te voy a dejar una lista de palabras que son valores, para que te puedas ayudar. Número 4. Agrega cuáles son las cosas que han guiado tus pensamientos, tus creencias, tu vida. O sea, qué cosas me han hecho tomar ciertas decisiones, en qué me baso para tomar decisiones, qué son las cosas en las que yo creo, qué es lo más importante en mi vida, qué es lo que sobresale más de todo, ¿no? O sea, entonces anótalas. Igual puedes empezar como por oraciones cortas, o sea, para mí es muy importante que la gente sea así, sea honesta y entonces luego subrayas honestidad, que es un valor. Ajá. Luego, el quinto punto sería ya con esta lista anterior, piensa cuáles crees que son tus 10 principios o valores fundamentales. Ajá. Ya que tienes toda esta lista de palabras, palomea, subraya, etcétera, 10. Ajá. Los cuales que son para ti súper importantes, ¿sí? Y enlístalos en orden de importancia. Por ejemplo, puede ser Dios, familia, o sea, Dios, religión, familia, salud, amistad, profesión, verdad, aventura, riqueza, contribución, etcétera, ¿sí? Esta lista tiene que representar tus prioridades personales. No sé si ya no han leído mi blog de las listas la lista de las listas que tienes que tener. Acuérdense que las listas son una manera inspiradora y fácil para ponerte en contacto con lo que es realmente importante para ti, ¿ok? Entonces, ahora, ya que hiciste todo esto, vamos a reducir la lista de 10 a los 3 más importantes, ¿ok? Entonces, solamente vas a escoger 3. No quiere decir que los demás los vayas a olvidar o que ya no sean importantes, pero vamos a escoger 3. Porque de estos 3 vas a escribir la definición para cada uno de ellos. Tu definición, no lo buscas en el diccionario, escribe tu definición. Para ti, ¿qué sería, por ejemplo, si escogiste honestidad? ¿Qué sería para ti empatía? Etcétera. El número 8 sería, lee tus valores de vez en cuando. O sea, hazlo como si fuera un tipo de juramento. O sea, yo elijo vivir mi vida alineada con mis valores más importantes y ocupar mi tiempo en las cosas que realmente son importantes, ¿ok? Entonces, escribe como juramento en algún lado o ten tu lista de valores. A veces hay gente que ha tenido la idea y me parece muy buena de tenerlos pegados en el refrigerador, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes poner tú los tuyos, tu esposo, tu pareja, si tienes, ponerlos de él y luego irles preguntando a tus hijos cuáles crees que son sus valores. Ajá. Y para los niños es muy, muy divertido el ejercicio. Pregúntales cosas que a ellos les gusten, hablando de personajes de cómics, de caricaturas, de un cuento, de algo, puede ser, ¿no? O sea, ¿por qué les gusta ese personaje? ¿Qué características tiene ese personaje que los hace identificarse con él? Ajá. Entonces ahí vas a ir pudiendo definir cuáles son los valores importantes para tus hijos. Si son muy chiquitos, si son más grandes, pueden hacer hasta este mismo ejercicio, ¿sí? Entonces sería muy interesante que tuvieras en algún lugar los valores de toda tu familia, porque entonces vas a dar cuenta cuáles sí son iguales, cuáles son diferentes y cuáles son las cosas a las que cada uno le está dando mayor importancia. Y también funciona muchísimo para que los puedas, obviamente, además de conocer, respetar, ¿ok? Entonces, recuerda tus valores y piensa qué es lo que te va a hacer que estés más alineada con ellos. Y tus decisiones las vas a poder hacer en función de esto, ¿ok? Cuando vivimos nuestros valores, somos auténticos. Los valores, como les decía, se tienen que disfrutar, no se sufren. Y esto se nota, ¿sí? Una persona que está obligada a ser ordenada no lo disfruta. En cambio, cuando ves a una persona que disfruta el orden porque es un valor, lo está viviendo y es más fácil que la gente lo transfiera porque te ven y te dicen, ay, yo me quiero sentir igual que ella. O sea, el orden lo disfrutas, no es una carga, no es un peso, ¿sí? Y así con todos, ¿ok? Entonces, eso como les decía, la mejor manera de inculcar los valores son vivirlos porque se transmiten con el ejemplo. No, o sea, puedes hablar de ellos, les puedes decir, pero estárselos machacando y recitando todos los días pensando en que así los van a aprender es muy complicado. Entonces, los valores no son buenos ni malos.
van a ser nuestra guía o nuestra base para tomar decisiones y vamos a actuar dependiendo de las circunstancias, obviamente, en las que nos encontremos. Por ejemplo, si dentro de tus valores están la lealtad y la honestidad, y hablando de casos que deben de estarse dando ahorita muchísimos, un familiar o conocido comete un delito, ahí tienes que priorizar en ese momento cuál de los dos es más importante para ti. No quiere decir que ya no los tengas o que tengas que escoger uno y ese va a ser siempre el más importante. De acuerdo a la situación en la que estés, vas a tener que escoger en ese momento qué es más importante, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión, tienes que pensar cuál es el resultado que puede tener consecuencias más negativas para ti, para tu familia o para la sociedad. Ajá. Y para tomar esta decisión hay que ser muy objetivos, porque a largo plazo el ser permisivos y pensar en la lealtad antes que en la honestidad, en este caso hablando de estos valores, podría tener consecuencias que afecten a más personas, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de este tema, porque como les comentaba al principio, estamos viviendo situaciones muy complejas, este es el cambio que creo que hace mucha falta actualmente, ¿sí? Que realmente tengamos nuestros valores muy claros. Y también hay un tema que manejo mucho que es bueno contra correcto, que si quieren luego lo platicamos, pero es mucho más importante ser correctos. Y para ser correctos hay que actuar en función o de acuerdo a nuestros valores, ajá, porque a la larga tienen menos consecuencias negativas. Entonces, si pensamos de esta manera y en esta situación en particular tenemos la honestidad contra la lealtad, bueno, siendo muy objetivos y siendo correctos, tendríamos que denunciar al familiar, ¿ok? Entonces, para esto sirve tener claros los valores y su definición, porque entonces no vas a tomar la decisión solo, o sea, no vas a sentirte perdido y en conflicto, sino vas a tener estos valores morales para que te guíen y te puedas apoyar en ellos. Entonces, los valores te van a dar sustento para entender qué tenemos que hacer sin sentirnos mal o cuestionarnos constantemente si realmente tomamos la decisión adecuada o correcta, ¿sí? Vas a vivir en función de ellos y eso te hace ser auténtico. Entonces, esto aplica en todos los ámbitos de nuestras vidas, el personal, laboral, con tu pareja, con tus hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, las personas que viven sus valores son personas íntegras. Entonces, es algo que creo que nos está haciendo mucha falta hoy, o sea, personas íntegras, tenemos que ser personas más íntegras. Entonces, te invito a rescatar, a transmitir y a vivir tus valores, o sea, creo que es súper importante y súper fundamental. Entonces, como te decía, aquí al final te dejo una lista y la próxima semana les voy a desarrollar más el tema de integridad, como siguiendo con el tema de valores para que sea como más completo. Entonces, los espero la próxima semana. Acuérdense que si se atoran, si quieres contactarme, si tienes dudas, si quieres trabajar más el tema, te dejo todos mis datos. Está mi página de Facebook. Dale like, compárteme si quieres y te espero. Suerte. Bye. Gracias.